He preparado habitaciones para ustedes. La voz desapareció, pero algo permaneció. Una sensación, una necesidad, un impulso extraño, como si una parte de Marco quisiera caminar, como si una parte de Reyes quisiera abrir la puerta, como si una parte de Mendoza quisiera ponerse la máscara. Y eso era lo más aterrador, porque el deseo no venía de ellos, venía del hotel. La habitación de los relojes. Marco apretó la fotografía entre sus manos. El corredor del baño. El principio de todo. La primera puerta equivocada. La primera decisión. Entonces los relojes comenzaron a detenerse, uno, luego otro, luego cientos, miles, hasta que únicamente quedó funcionando un reloj. Uno solo. Al fondo de la habitación, un reloj enorme, negro, más grande que todos los demás, y en su esfera no había números, había nombres, miles de nombres, miles, y todos giraban lentamente, como si estuvieran vivos, como si buscaran algo. Entonces el reloj se detuvo y un único nombre quedó frente a Marco: Mendoza. Marco sintió un escalofrío, luego volvió a girar y apareció otro. Reyes giró otra vez. Marco silencio. El anciano observaba. ¿Ya los encontró? Marco levantó la vista. ¿Quién? El anciano no respondió porque ambos conocían la respuesta: el corredor de las llaves. La gran puerta negra seguía respirando, lentamente, como un pulmón, como un ser vivo. Reyes observó a las versiones de sí mismo. Todos parecían escuchar algo. Todos inclinaban la cabeza. Todos miraban hacia la puerta. Entonces uno de ellos comenzó a caminar. Luego otro. Luego 10. Luego 100. Todos avanzando lentamente, como si estuvieran siendo llamados, como si reconocieran una voz familiar. Y entonces Reyes vio algo horrible. Las versiones que llegaban a la puerta desaparecían, no cruzaban, no abrían, simplemente dejaban de existir al tocarla, como gotas de agua cayendo al océano. El bosque de las astas Mendoza seguía sosteniendo la máscara de zorro, y ahora podía escuchar con claridad. No eran voces, eran recuerdos, los recuerdos de quienes habían llevado aquella máscara. Miembros del clan, supervivientes, cazadores, exploradores, generaciones enteras, y todos repetían la misma frase, una y otra vez, como una advertencia, como una oración, como un juramento. No respondas al llamado, no respondas al llamado, no respondas al llamado. La entidad del ciervo permanecía inmóvil, observándolo, y finalmente habló. El hotel está intentando reconocerte. Mendoza frunció el ceño. ¿Reconocerme? Sí. Está intentando decidir dónde perteneces. El bosque pareció oscurecerse, y por primera vez Mendoza sintió verdadero miedo, porque recordó las palabras de la niña. Este no será su hogar, será el hotel, el recibidor original. Los huéspedes seguían huyendo, los corredores seguían deformándose, las lámparas explotaban, los balcones crujían, y la niña del paraguas rosa permanecía inmóvil, mirando hacia arriba, hacia la oscuridad, hacia los niveles superiores. Entonces apareció algo, no una criatura, no una sombra, una puerta, una enorme puerta, muy arriba, en uno de los niveles superiores, visible apenas por unos segundos, y detrás de ella, miles de luces, miles de habitaciones, miles de corredores, como una ciudad completa escondida dentro del hotel. El gran ciervo bajó lentamente la cabeza. La ala norte. La niña no respondió, porque conocía ese lugar y porque sabía quién vivía allí. Las tres verdades. En ese mismo instante, Marco encontró una inscripción detrás del reloj negro. Reyes encontró una inscripción sobre la puerta negra. Mendoza encontró una inscripción grabada en una roca antigua. Y aunque estaban en lugares distintos, los tres leyeron exactamente las mismas palabras. El hotel recuerda, el hotel conserva, el hotel crece. Debajo apareció una cuarta frase, una frase que ninguno había visto antes, una frase que parecía haber sido escrita mucho después, como si alguien la hubiera añadido,
como si alguien hubiera querido advertir a quienes vinieran después. Los tres sintieron cómo se les helaba la sangre, porque la cuarta frase decía: y el huésped original regresa a buscar lo que le pertenece. Y en algún lugar de la inmensidad del hotel, algo abrió los ojos completamente. He preparado habitaciones para ustedes. La voz seguía allí. Ya no sonaba desde las paredes, ya no sonaba desde el hotel, sonaba dentro de ellos, como un pensamiento ajeno, como un recuerdo que nunca habían vivido. La habitación de los relojes. Marco observó el enorme reloj negro. Todos los nombres seguían girando lentamente. Miles de nombres, miles de huéspedes, miles de personas, y entre todos ellos aparecían constantemente tres: Marco, Reyes, Mendoza, una y otra vez. Como si el reloj estuviera intentando grabarlos, como si quisiera registrarlos para siempre. El anciano permanecía de pie junto a él, observando, esperando. «Ya entendí», dijo Marco. El viejo levantó la vista. «No, apenas comenzaste a entender». Marco observó las fotografías, las decisiones, las oportunidades perdidas, los momentos ignorados. Y entonces comprendió algo. La habitación no le estaba mostrando errores, le estaba mostrando elecciones, miles de caminos posibles, miles de vidas distintas. Y aún así, en todas las fotografías ocurría algo idéntico: la sombra, siempre la misma sombra, siempre observando. Incluso en vidas donde jamás había llegado al hotel, incluso en vidas donde nunca conoció a Mendoza, incluso en vidas donde Central Horizon no existía, la sombra seguía allí, esperándolo. El anciano sonrió tristemente. «¿Ahora entiendes?» Marco sintió frío, porque aquello significaba una sola cosa: el hotel no los había elegido, siempre habían estado destinados a llegar. El corredor de las llaves Reyes continuaba frente a la última puerta, la enorme puerta negra. Las versiones de sí mismos seguían reuniéndose alrededor, miles de reyes, y ninguno parecía tener miedo, solo tristeza, como si todos conocieran el final. Entonces la puerta respiró nuevamente, y por primera vez Reyes escuchó algo detrás, no una criatura, no una voz, una habitación normal. Escuchó una lámpara, escuchó pasos, escuchó una ventana abierta, escuchó el sonido de alguien acomodando una silla, como si detrás de aquella puerta existiera una vida perfectamente normal, una vida tranquila, una vida lejos del hotel. Entonces comprendió la tentación, porque una parte de él quería abrir, quería entrar, quería quedarse allí para siempre. Pero una versión anciana de sí mismo colocó una mano sobre su hombro. «No es una salida». Reyes guardó silencio. «Entonces, ¿qué es?» La respuesta llegó inmediatamente: «Una habitación que jamás te dejará salir». La respiración detrás de la puerta cesó, y algo golpeó lentamente desde el otro lado. Toc, una sola vez. Como si hubiera escuchado la conversación, el bosque de las astas Mendoza seguía sosteniendo la máscara de zorro. La entidad del ciervo observaba, silenciosa, y las voces de clan continuaban susurrando: «No respondas al llamado, no respondas al llamado, no respondas al llamado». Mendoza levantó lentamente la máscara, y durante un instante vio algo reflejado en sus ojos. No un bosque, no el hotel, vio un corredor antiguo, más antiguo que cualquier lugar que hubiera visto, y al fondo del corredor había una puerta, la misma puerta negra, la misma que Reyes observaba, la misma que aparecía en algunas fotografías de Marco. Mendoza bajó inmediatamente la máscara y comprendió. Las tres pruebas estaban conectadas, siempre lo estuvieron. El recibidor original. La niña del paraguas rosa cerró los ojos y por primera vez pareció escuchar lo mismo que ellos. El llamado. El gran ciervo levantó la cabeza. Las luces del recibidor comenzaron a apagarse, una tras otra. Clac, clac, clac. Y entonces algo cambió. Las tres puertas, la del reloj, la de la llave, la de las astas, comenzaron a agrietarse como espejos, como si las realidades detrás de ellas estuvieran colapsando, como si las pruebas hubieran terminado. La niña abrió los ojos y por primera vez desde que comenzó todo, sonrió. Una sonrisa auténtica, pequeña,
casi imperceptible. Ya lo entendieron. El gran ciervo observó las puertas. ¿Qué entendieron? La niña miró hacia arriba, hacia la oscuridad infinita del hotel, hacia los niveles donde algo seguía descendiendo, y respondió que la prueba nunca fue escapar. Las 3 puertas se estremecieron. Crack. La prueba era no aceptar la habitación que el hotel preparó para ellos. El silencio cayó sobre el recibidor, y en ese mismo instante, Marco dio un paso atrás del reloj negro. Reyes se alejó de la puerta negra. Mendoza bajó la máscara de zorro. Los 3 tomaron la misma decisión, en lugares distintos, al mismo tiempo. Y algo dentro del hotel rugió, no con ira, con frustración, como si hubiera perdido algo, como si 3 huéspedes hubieran rechazado una invitación que jamás había sido rechazada. Las paredes comenzaron a temblar, los relojes explotaron, las puertas desaparecieron, la niebla se rompió, y las 3 pruebas comenzaron a derrumbarse, porque Marco, Reyes y Mendoza acababan de superar la última prueba y estaban a punto de regresar. El hotel rugió. No fue un sonido, no fue un temblor, fue algo más profundo, como si toda la estructura hubiera exhalado al mismo tiempo. Las habitaciones comenzaron a derrumbarse, las pruebas desaparecieron, los relojes explotaron en miles de fragmentos, las puertas del corredor infinito se cerraron, las máscaras del bosque se desintegraron en polvo, y Marco, Reyes y Mendoza cayeron. Marco sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, los relojes giraban a su alrededor. Miles de agujas, miles de nombres, miles de fotografías, todo rompiéndose, todo alejándose. El anciano seguía allí, de pie, observándolo. Por primera vez sonreía, una sonrisa tranquila. «Lo lograste», Marco intentó acercarse. «Espera, ¿quién eres realmente?». El anciano no respondió, simplemente levantó una mano y detrás de él apareció una fotografía, la última. Una fotografía donde Marco aparecía caminando junto a Reyes y Mendoza por el recibidor del hotel. El anciano señaló la imagen. «Esa es tu historia». La habitación desapareció. Reyes cayó a través del corredor de las llaves. Miles de puertas flotaban alrededor, abriéndose, cerrándose, desapareciendo. Las versiones de sí mismo seguían observándolo. Miles de vidas, miles de posibilidades, miles de caminos. Y entonces todas comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta quedar solamente una, la versión anciana, la primera que había hablado con él. «¿Qué había detrás de la última puerta?», preguntó Reyes. El anciano permaneció en silencio. Luego respondió: «Una habitación donde te habrías quedado para siempre». El corredor se partió. La figura desapareció y Reyes cayó. Mendoza cayó a través de la niebla. La montaña hotel desaparecía. Los árboles se doblaban. Las máscaras caían al suelo. La entidad del ciervo permanecía inmóvil, como una estatua, como un guardián antiguo. Mendoza sostuvo la máscara de zorro por última vez. «¿Volveré a verte?», preguntó. La criatura observó las alturas y respondió: «Siempre que regreses al bosque». La niebla se cerró y todo desapareció. Los 3 abrieron los ojos al mismo tiempo. El recibidor original. Habían regresado, pero algo era diferente, muy diferente, porque ya no estaba lleno de huéspedes, ya no había multitudes, ya no había ruido. El inmenso salón estaba vacío, completamente vacío. Solo permanecían 4 figuras: la niña del paraguas rosa, el gran ciervo, el joven elegante de la máscara de porcelana y los 2 gemelos de overol negro, esperándolos, como si supieran exactamente cuándo regresarían. Marco se incorporó lentamente. Reyes observó alrededor. Mendoza sintió un escalofrío, porque el enorme reloj central ya no marcaba las 11:59, ahora marcaba las 12:00, medianoche exacta, la hora imposible, la hora que jamás habían visto. La niña los observó y sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila. Lo consiguieron. Nadie respondió, porque todos estaban mirando algo enorme, algo que antes no estaba allí. Detrás del mostrador, detrás del reloj, detrás del recibidor, una puerta gigantesca, más grande que cualquier otra puerta que hubieran visto.
abierta, completamente abierta, y detrás de ella, un corredor, un único corredor, oscuro, antiguo, interminable. El joven de porcelana hizo una elegante reverencia, como si estuviera recibiendo invitados, como si hubiera estado esperando toda la noche, y entonces habló por primera vez, con una voz tranquila, una voz demasiado humana. «Bienvenidos». El silencio cayó sobre el recibidor. Marco sintió frío, Reyes también, Mendoza también, porque comprendieron algo. Aquella no era una salida, aquella era una entrada, la entrada a los niveles superiores, la entrada al ala norte, la entrada al lugar del que incluso los huéspedes tenían miedo. La niña levantó lentamente el paraguas rosa. El gran ciervo observó la oscuridad y muy lejos, al final del corredor imposible, algo abrió una puerta. Clac. El sonido recorrió todo el hotel y por primera vez Marco, Reyes y Mendoza comprendieron que las pruebas habían terminado. Ahora comenzaba la verdadera historia. La niña apareció delante de ellos, tan silenciosamente que ninguno notó cuándo había llegado. El enorme recibidor permanecía inmóvil. Las lámparas brillaban. El reloj marcaba medianoche, y por primera vez desde que comenzaron las pruebas, todo parecía tranquilo. La niña sostuvo el paraguas rosa frente a ella. Sus ojos recorrieron lentamente a Marco, luego a Reyes, finalmente a Mendoza, y habló. Vieron aquello que el hotel recuerda. Guardó silencio unos segundos. Vieron aquello que el hotel conserva. Su mirada se dirigió hacia las alturas, hacia los balcones interminables, hacia las habitaciones ocultas, y vieron aquello que continúa creciendo. Nadie respondió. La niña tampoco parecía esperar respuestas, simplemente continuó. El tiempo intentó retenerlos. Las puertas intentaron convencerlos. El bosque intentó reconocerlos. Sus ojos se detuvieron en Mendoza, y aún así regresaron. La niña sonrió levemente. Muchos no regresan. El silencio volvió. Las luces reflejaban destellos dorados sobre el suelo negro del recibidor. La niña observó el reloj, luego los observó nuevamente. Algunos huéspedes aceptan las habitaciones. Algunos aceptan las puertas. Algunos aceptan los llamados. Algunos aceptan quedarse. Su voz se volvió más suave. Ustedes no lo hicieron. Marco sintió que aquellas palabras pesaban más de lo que parecían. La niña caminó lentamente alrededor de ellos, observándolos, como si estuviera comprobando algo, como si verificara que seguían siendo ellos. Las pruebas nunca fueron castigos, nunca fueron trampas, nunca fueron condenas. Levantó la vista. Eran preguntas, nadie habló y la niña continuó. El reloj preguntó quiénes fueron. La llave preguntó quiénes podían llegar a ser. Las astas preguntaron dónde pertenecían. El enorme recibidor quedó completamente silencioso. Entonces la niña hizo algo extraño. Apoyó una mano sobre el reloj central y por un instante pareció escuchar algo que los demás no podían escuchar. Después volvió a hablar. Ahora el hotel los conoce. Aquella frase provocó un escalofrío en los tres porque sonó más importante que cualquier otra cosa que hubiera dicho. La niña asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que estaban pensando. Sí, eso significa lo que creen que significa. Miró hacia los corredores, hacia las escaleras, hacia los niveles superiores. A partir de ahora el hotel recordará sus nombres, recordará sus pasos, recordará sus decisiones, recordará que regresaron. La niña cerró los ojos. Durante unos segundos nadie habló, y cuando volvió a abrirlos, sus pupilas brillaron con un tenue resplandor rojo. El aire del recibidor pareció ondular. Las luces se distorsionaron. Los balcones se volvieron borrosos. El suelo desapareció durante un instante y entonces todo cambió. Marco, Reyes y Mendoza sintieron un vértigo repentino, como si hubieran caído, como si hubieran atravesado una puerta invisible. Cuando recuperaron el equilibrio, ya no estaban allí. Habían regresado. El verdadero recibidor, el lugar donde habían estado antes,
el lugar donde comenzó todo, el lugar del baile, el lugar de las primeras preguntas, el lugar donde aún quedaban secretos esperando, y delante de ellos, la niña del paraguas rosa seguía allí, como si hubiera llegado antes que ellos, como si siempre hubiera estado esperándolos. Sonrió, una sonrisa pequeña, misteriosa, y dijo una última frase: «Las puertas siempre estarán abiertas para ustedes». Luego levantó lentamente la mirada hacia los niveles superiores del hotel y por primera vez pareció preocupada por lo que había más arriba. El enorme recibidor permanecía en silencio. Marco, Reyes y Mendoza seguían observando el corredor oscuro que se extendía detrás del reloj central. Ninguno tenía ganas de acercarse, no después de todo lo que habían vivido. Entonces ocurrió algo inesperado. Un suave chasquido resonó en las lámparas del recibidor y una voz femenina se escuchó por los altavoces del hotel. Su voz era tranquila, educada, cálida, como la de una recepcionista acostumbrada a repetir el mismo mensaje cientos de veces. «Atención, estimados huéspedes, el sonido recorrió todos los balcones, todos los corredores, todas las escaleras. El horario de actividades ha finalizado. Se solicita amablemente a todos los huéspedes regresar a sus habitaciones». Marco levantó la cabeza, Reyes también. Mendoza observó el techo. La voz continuó: «Les recordamos seguir las indicaciones del personal autorizado. Todo huésped que permanezca fuera de las áreas asignadas será llamado a atención por el personal correspondiente». Un breve silencio. «Gracias por su cooperación». El mensaje terminó y el hotel volvió a quedar en calma. Los tres se miraron. «Espera», murmuró Reyes. «¿Cuánto tiempo estuvimos fuera?» Marco observó el reloj central. No lograba entenderlo, porque sentía que habían pasado días, quizás semanas, tal vez más. Pero el hotel no parecía haber cambiado tanto. Mendoza simplemente suspiró. «Honestamente ya no quiero saber». Ninguno discutió, porque por primera vez en mucho tiempo estaban cansados, muy cansados, mentalmente agotados, y decidieron regresar. Los corredores estaban vacíos, extrañamente vacíos. No había huéspedes, no había maniquíes, no había personal, solo las lámparas iluminando el camino. El hotel parecía dormido, o fingiendo estarlo. Marco abrió la puerta de su habitación y se quedó inmóvil. Todo estaba perfectamente ordenado. La cama hecha, la habitación limpia. La ropa que había dejado tirada había desaparecido. Sobre la cama descansaba un conjunto de ropa para dormir, impecablemente doblado, como si alguien hubiera entrado durante su ausencia. Y sobre una pequeña mesa encontró una bandeja, la cena, aún caliente, como si acabara de ser servida. En otra parte del hotel, Reyes abrió su habitación y encontró exactamente lo mismo: la cama preparada, la habitación limpia, una cena esperándolo, ropa para dormir cuidadosamente acomodada y un ligero aroma floral flotando en el ambiente. Mendoza abrió la puerta de su habitación y por un instante recordó el baño, recordó los corredores, recordó las pruebas, recordó el bosque, pero aquella habitación parecía completamente normal, demasiado normal, y eso le resultó inquietante. Entonces los tres encontraron lo mismo: una carta, colocada cuidadosamente sobre sus respectivas camas. Cada sobre tenía un sello diferente, y cada uno desprendía un perfume suave, delicado, femenino. Marco abrió la suya. La letra era elegante, antigua, casi perfecta. «Querido Marco, nos alegró volver a verte. Gracias por aceptar el baile aquella noche. Esperamos volver a compartir una pieza contigo cuando la música regrese. Descansa, te estaremos esperando. Con cariño». Al final había una pequeña flor dibujada y el aroma era dulce, como rosas. Reyes abrió la suya lentamente. «Estimado Reyes, aunque parecías nervioso al principio, bailaste mejor de lo que crees. Nos alegra que hayas regresado. Esperamos verte nuevamente cuando se celebre el próximo baile. Cuídate. Con afecto». El papel desprendía un perfume ligero, elegante, difícil de identificar. Mendoza permaneció observando su sobre durante varios segundos antes de abrirlo. Finalmente lo hizo
y encontró una nota más corta. Mendoza, gracias por acompañarnos aquella noche. Sabemos que a veces cargas demasiadas preocupaciones. Intenta descansar. Nos gustaría volver a verte sonreír. Estaremos esperándote. Debajo había una pequeña firma. No un nombre, solo un dibujo, un paraguas y una pequeña flor. Mendoza permaneció observando aquella nota. En silencio, las horas avanzaron. Las luces del hotel comenzaron a apagarse poco a poco, una tras otra. Los corredores quedaron vacíos, las habitaciones cerradas. Todo parecía tranquilo, todo parecía normal, por primera vez desde que llegaron. Y sin embargo, muy lejos, en algún corredor desconocido, una puerta se abrió lentamente, clac, y algo comenzó a caminar. Porque aunque los huéspedes descansaran, la noche apenas estaba comenzando en el hotel. La televisión se encendió sola. Clac, la pantalla iluminó la habitación con un brillo blanco y tembloroso. Marco, Reyes y Mendoza se encontraban en habitaciones distintas, pero en las tres ocurrió exactamente lo mismo. La misma televisión, el mismo canal, el mismo programa. Un antiguo programa en blanco y negro. La imagen estaba llena de interferencias, rayas, pequeños saltos. Como una grabación muy vieja, la música comenzó a sonar, una melodía alegre, propia de los años 50. Y entonces apareció ella, Amy, la maniquí de los patines rosas, girando lentamente sobre una pista brillante, sonriendo, mientras varias parejas bailaban alrededor. La grabación parecía normal durante unos segundos, solo unos segundos, porque poco a poco las parejas comenzaron a desaparecer. Primero una, luego otra, hasta que Amy quedó completamente sola en la pista, patinando, sonriendo, observando directamente hacia la cámara, como si supiera que la estaban viendo. La música continuó sonando. Amy dio una vuelta completa, luego otra y otra más, hasta detenerse exactamente frente a la cámara, muy cerca, demasiado cerca. Su rostro ocupó toda la pantalla. Sus ojos parecían seguirlos. Entonces apareció un pequeño globo animado sobre su cabeza, como en los antiguos dibujos animados, y dentro del globo aparecieron unas palabras: no abran la puerta. La imagen parpadeó. Amy levantó una mano, saludando, y apareció otro mensaje: no salgan esta noche. Las luces de las habitaciones parpadearon. Una vez, dos veces, tres veces. La música comenzó a sonar más lenta, más extraña. Amy siguió sonriendo y entonces envió varios besos hacia la cámara. Pequeñas animaciones de corazones aparecieron alrededor de ella, como si estuviera despidiéndose de alguien querido. Después apareció un último mensaje: buenas noches. Amy inclinó ligeramente la cabeza. Sonrió una vez más y la pantalla se llenó de estática. La transmisión terminó. La televisión se apagó sola. Clac, el silencio regresó a las habitaciones. Marco permaneció observando la pantalla. Reyes hizo lo mismo. Mendoza sintió un escalofrío, porque durante todo el tiempo que Amy habló, nunca pareció estar actuando. Parecía preocupada, realmente preocupada, como si estuviera intentando advertirles de algo, como si supiera lo que ocurriría después. Y entonces, desde algún lugar del corredor exterior, se escuchó algo. Tac, 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 pasos lentos, ordenados, como una fila avanzando, como docenas de personas caminando al mismo tiempo, como los maniquíes saliendo nuevamente durante la noche. Y por primera vez, ninguno tuvo intención de abrir la puerta para averiguar a dónde iban. El silencio regresó después de la transmisión de Amy. La televisión permanecía apagada. La habitación estaba tranquila, demasiado tranquila. Marco observó la puerta durante unos segundos, luego la carta, luego la cena. Todo parecía normal, y precisamente por eso resultaba inquietante. Entonces escuchó algo. Tac, 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 pasos lentos, rítmicos, como si alguien caminara por el corredor. Marco permaneció inmóvil. Los pasos continuaron. Y después llegaron otros, muchos otros. Tac, 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 tac. No era una persona, no eran dos, eran decenas, quizás cientos, en otra habitación. Reyes también los escuchó. La misma cadencia, el mismo ritmo, como una marcha silenciosa,
como una procesión, y recordó inmediatamente la advertencia de Amy: no salgan. Mendoza permanecía sentado junto a la cama, escuchando. Los pasos continuaban aumentando, cada vez más numerosos, hasta que parecía que todo el hotel estaba caminando. Entonces Mendoza se levantó lentamente y se acercó a la puerta, muy despacio, sin hacer ruido. Miró por la mirilla y sintió un escalofrío. El corredor estaba lleno, completamente lleno. Maniquíes, docenas, cientos, quizás más, hombres, mujeres, niños, algunos elegantes, otros vestidos como empleados del hotel, otros con ropa antigua, otros con trajes imposibles de identificar. Todos avanzaban en la misma dirección, en completo silencio. Ni una palabra, ni una mirada, ni un gesto, simplemente caminaban. Marco observó exactamente la misma escena. La fila parecía interminable. Los maniquíes avanzaban lentamente bajo la luz amarillenta de las lámparas, y algo llamó su atención. No caminaban al azar. Todos seguían la misma ruta. Todos se dirigían hacia el mismo lugar. Reyes observó por la mirilla y descubrió algo aún más extraño. Entre todos los maniquíes había algunos que conocía: la mujer que le entregó una llave, el hombre que permanecía leyendo en uno de los salones, la anciana que había visto junto a una ventana. Todos caminaban, todos abandonaban sus lugares habituales, como si hubieran recibido una llamada. Los corredores continuaban llenándose, piso tras piso, nivel tras nivel. Las filas avanzaban, descendiendo escaleras, girando esquinas, desapareciendo en la distancia, como ríos desembocando en el mismo lugar. Mendoza siguió observando y entonces vio algo. Uno de los maniquíes se detuvo, solo uno, una mujer, vestido oscuro, cabello recogido. Permaneció inmóvil durante unos segundos, como si hubiera sentido algo, como si supiera que alguien la observaba. Lentamente giró la cabeza, directamente hacia la puerta de Mendoza, directamente hacia la mirilla. Mendoza se apartó inmediatamente. Su corazón comenzó a acelerarse. Esperó. Silencio. Nada ocurrió. Volvió a acercarse. La mujer ya no estaba. Había continuado caminando junto al resto y entonces, por los altavoces del hotel, muy suavemente, como un susurro, la misma voz femenina de antes volvió a escucharse. Gracias por permanecer en sus habitaciones. Un breve silencio. La procesión nocturna se encuentra en curso. Las lámparas del corredor parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces. La voz continuó. Por favor, no interfieran con el recorrido. No intenten seguir a los participantes. No intenten llamar su atención. No intenten unirse a ellos. Marco sintió un escalofrío. Reyes también. Mendoza cerró lentamente la cortina de su ventana. La voz hizo una última pausa y añadió algo que nunca habían escuchado antes. El hotel agradece su colaboración. Silencio. Luego los altavoces se apagaron. Los pasos continuaron durante mucho tiempo. Minutos, quizás horas. Era imposible saberlo. La fila parecía no terminar nunca, como si todos los maniquíes del hotel se hubieran puesto en movimiento, como si estuvieran acudiendo a una reunión, como si algo los hubiera convocado. Y mientras los 3 permanecían observando desde sus habitaciones, muy lejos, en algún lugar de los niveles superiores, un enorme reloj comenzó a sonar, clonk, una vez, y toda la procesión pareció acelerar el paso.